Las autoridades sanitarias de China confirmaron la muerte de al menos 2 ciudadanos y la infección de otra persona con una nueva cepa de gripe aviar. Resultaron, sin embargo, no haber encontrado evidencia de que pueda transmitirse entre personas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud aseguró que existen muchos interrogantes alrededor de esta nueva forma de gripe aviar y que en este momento las investigaciones se centran en comprender la extensión de este brote, su origen y su modo de transmisión. Los residentes de Shanghái fueron las primeras víctimas mortales de la cepa de la gripe aviar H7N9. El Comité de Salud y Planificación Familiar de China informó sobre la muerte de 2 pacientes diagnosticados con gripe aviar H7N9, los primeros casos de contagio de esta cepa entre los humanos. La mujer que fue víctima en la provincia de Anhui tuvo contacto con aves antes de que mostrara algún síntoma. Una de las víctimas en Shanghái es un vendedor de aves de corral que también tuvo contacto con los animales. La otra víctima en Shanghái, sin embargo, no tuvo ningún tipo de contacto antes de su infección. Él había estado en su casa 2 semanas antes de mostrar algún síntoma, así que todavía no está claro cómo se infectó. El caso sigue bajo investigación. El gobierno confirmó que se trata de 2 hombres de 27 y 87 años de edad. La tercera paciente a la que se le detectó la enfermedad se encuentra en estado crítico en la ciudad de Suzhou. Los habitantes de la ciudad sienten temor por la expansión del virus H7N9, ya que no existe vacuna que pueda controlar esta gripe. Las víctimas presentaron primero síntomas de fiebre y tos, que más tarde causó dificultades respiratorias y concluyó con una neumonía grave. Aunque los expertos indicaron que el virus no es muy contagioso, parece ser más letal que otras cepas del virus H7 que previamente han infectado a los humanos. Tras la observación clínica, los exámenes de laboratorio y los estudios epidemiológicos, los expertos no han logrado identificar cómo llegó el agente patógeno a estas personas, dado que estudiaron a 88 personas más y no hallaron signos de gripe. La situación actual muestra que las 3 víctimas tuvieron neumonía grave, pero los pocos casos de infección hacen que sea difícil evaluar la toxicidad del virus. Solo sabemos que va a llevar a neumonía severa. Creo que en términos de epidemiología es necesario evaluar más la toxicidad del virus. La Organización Mundial de la Salud también está siguiendo los casos y ayer emitió un comunicado tranquilizador en el que aseguró que ninguna de las personas que han estado en contacto con los casos diagnosticados ha sido contagiada y que tampoco se ha encontrado vínculo epidemiológico alguno entre los afectados, por lo que quedan dudas que este tipo de virus sea muy contagioso. Las autoridades han pedido a todos los hospitales de Beijing que se preparen para hacer frente a situaciones de emergencia y garanticen la disponibilidad de suministros médicos suficientes. En CST queremos ponernos en contexto y para ello tenemos con nosotros al doctor Adolfo García Sastre, director del Centro para Patógenos Emergentes y de la Escuela de Medicina de Mount Sinai, y uno de los 5 centros, si he entendido bien, de gripe financiados por los institutos de la salud. Sí, eso es. Bueno, pues bienvenido y gracias por estar en CST. Bueno, gracias a ti. Adolfo, para que yo entienda bien y tengo que leer esto, hay 3 elementos aquí. Se trata de gripe aviar, se trata de una cepa nueva, al menos en humanos, y parece que es poco contagiosa. ¿Qué significan estas 3 cosas? Bueno, gripe aviar es provocada por un virus que es muy parecido a la gripe humana. El virus causa la gripe humana, pero es un virus que está adaptado a aves. Existen muchas cepas, H1, H3, hasta un total de 17 cepas de virus de la gripe en aves. Y normalmente están en aves salvajes, de ahí pueden saltar a aves domésticas. En aves domésticas puede causar infecciones severas o infecciones no severas. Las infecciones severas son las que son causadas por virus de alta virulencia, como el H5N1, que ocasiona una alta tasa de mortalidad en pollos. Pero hay también cepas que afectan pollos y patos que son de baja virulencia y que normalmente dan lugar a infecciones asintomáticas o de pocos síntomas. En este caso, ¿esta cuál es? ¿Qué números tiene? Sí, esta es una cepa de baja virulencia en aves, Sí. H7N9, y hasta ahora no se había detectado en grandes cantidades en aves domésticas. Existen aislamientos de distintas aves, tanto salvajes como domésticas, por distintos países, pero no en grandes cantidades. Lo que es nuevo aquí es que esta cepa se ha detectado ahora que ha infectado a varias personas en China, incluidas 2 personas que han fallecido, que es algo que hasta ahora no se había observado con una cepa de baja virulencia de gripe aviar. Y cuando mencionan que parece que hay baja transmisibilidad,
exactamente qué significa y de dónde te contagias en primer lugar. Sí, pues no está claro, no está todavía muy claro cómo se han contagiado las personas que se ha detectado esta gripe aviar en China. Lo que se han seguido los contactos que estas personas han tenido y la mayor parte de los contactos no tienen síntomas de gripe y no se ha encontrado gripe en estos contactos, con la excepción de un hijo de una de las personas que parece que ha tenido un episodio de neumonía. Si fue o no fue causado por el mismo virus no se sabe. Es decir, que mediante el seguimiento de los contactos de las personas que han tenido contacto con estas personas infectadas, se sabe que este virus no se ha transmitido a las personas con las que ha habido contacto. Eso quiere decir que tiene muy poca transmisión en humanos, que es lo que uno se puede esperar de un virus de gripe aviar, poca transmisión en humanos. Lo que no está todavía claro es cómo se ha adquirido el virus por estas personas, cuántos casos más hay de infecciones y si hay muchos casos de infecciones asintomáticas, de pocos síntomas, y que si simplemente se están detectando ahora mismo personas que, por la razón que sea, han tenido una enfermedad mucho más severa, y cuánto está extendido este virus en pollos, que es seguramente de donde venga. Eso lo sabremos, me imagino, que en la próxima semana. Quiero preguntarte también cosas en relación con el SARS y este nuevo virus que ha aparecido en Oriente Medio, pero primero déjame que introduzca un pequeño video para ponernos en contexto. Hace 10 años las autoridades sanitarias de todo el mundo se encontraban en alerta ante el brote del síndrome respiratorio agudo o SARS. Al final de este episodio, más de 8.000 personas habían sido infectadas y más de 700 habían muerto. ¿Qué tan preparados, es la pregunta que nos hacemos, estamos ahora para enfrentar un brote similar? 10 años han pasado desde que las autoridades sanitarias en Asia alertaron de la presencia de una enfermedad respiratoria mortal. En cuestión de una semana, 200 personas en China contrajeron la ahora conocida como síndrome respiratorio agudo severo sin que nadie supiera cómo se estaba propagando. El médico de la Organización Mundial de la Salud, Carlos Urbini, quien trabajaba en Vietnam y murió un mes después de contraer el síndrome respiratorio agudo, fue el primero en darse cuenta de que la enfermedad que estaba afectando a sus compañeros de trabajo tras atender a un ciudadano chino era completamente nueva. En 2003, el SARS infectó a 8.096 personas en todo el mundo y mató a 744. La enfermedad, de la misma familia de los virus de la gripe común, surgió en el sur de China a finales de 2002. Para expertos como el Dr. Thomas Frieden, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, este mortal brote fue un llamado de alerta. Se dice que fue un doctor el que portó el virus a Hong Kong tras una estadía de una noche en el Hotel Metropole, en donde contagió a otros 7 huéspedes. Estos, a su vez, se montaron en aviones y esparcieron el SARS por todo el mundo. 10 años después de la epidemia, son muchas las preguntas que se tejen en torno a cuáles fueron las lecciones aprendidas y qué tan preparados estamos para enfrentar un brote similar. Los especialistas reconocen que las nuevas tecnologías están ayudando a detectar los brotes de posibles epidemias más rápidamente y permiten monitorear de cerca el comportamiento de las distintas enfermedades. Seguimos aquí con el doctor García Sastre y le queremos preguntar sobre este tema también. Doctor García, usted es uno de los que secuenciaron el ADN de la famosa gripe española del 18, una de las peores pandemias que ha conocido la historia. Desde entonces nada tan grave ha sucedido. A 10 años de SARS, ahora parece que aparece este nuevo virus en Oriente Medio. ¿Qué tenemos? ¿Más suerte? ¿Estamos mejor preparados? Bueno, hay muchos más avances tecnológicos. Desde luego, lo peor que ha ocurrido desde entonces ha sido la pandemia del SIDA, que un virus nuevo que ha entrado en la población humana con la que todavía estamos intentando defendernos y buscar vacunas. Lo que ocurre es que con los cambios ecológicos que hay, el haber mucha más gente en el mundo, muchos más viajes y contactos entre personas de distintos mundos, mucho más contacto entre animales salvajes, animales domésticos y humanos, que hay muchos más patógenos que hasta entonces habían estado en sitios completamente confinados a su nicho, que entran en contacto con humanos y de vez en cuando tenemos que ocasionan infecciones en humanos. Es lo que se llaman infecciones zoonóticas. Sí. Eso normalmente resulta simplemente en un contacto, infección de humano, puede ser enfermedad severa o no, y no hay transmisión de humano a humano. Okay. Pero en determinadas circunstancias, en gripe, por ejemplo, pasa una vez cada 50 años, hay un virus que viene de gripe aviar, que de algún modo logra adaptarse a humanos y ocasiona una pandemia.
Y es en esos momentos cuando tenemos que estar preparados para eso. ¿Estamos mejor preparados? Que hay ahora tenemos mucha más vigilancia, Sí. tenemos mucha más capacidad de detección de patógenos nuevos. Por ejemplo, cuando vino SARS, se tardó muy poco en saber que era un nuevo coronavirus, secuenciarlo, preparar incluso una vacuna, aunque no se usó porque el virus fue capaz de ser erradicado antes de que la vacuna se hubiese usado. Es decir, hay mucha más tecnología. Lo que todavía no estamos muy bien preparados es para poder afrontar los primeros 2, 3, 4 meses de una enfermedad pandémica. Bueno. No existen vacunas lo suficientemente desarrolladas como para poder vacunar a la población en un gran número de gente cuando tenemos una pandemia que empieza a propagarse, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con la gripe porcina, la nueva pandemia H1N1, que por fortuna no causó una enfermedad grave en humanos, pero no hubo vacuna hasta que el virus estaba completamente extendido en la población humana. Bueno, confío en que tanto su trabajo como el de sus compañeros nos ayude a estar mejor preparados en futuras ocasiones. Bueno, él era el director y quiero leer esto bien, del Global Health and Emerging Pathogens Institute, del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Mount Sinai, y uno de los 5 centros de gripe financiados por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud, o OMS, dice que, según autoridades chinas habrían informado, ya hay 3 casos más de personas infectadas con la nueva cepa de gripe aviar. Esto elevaría el número total de infectados hasta más de 20 y el de fallecidos hasta 6 personas. La OMS señaló que el brote de gripe aviar detectado en China no es motivo de pánico. Por otro lado, en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades ya estaría trabajando en una vacuna. El número de contagios en el este de China por la nueva cepa H7N9 de la gripe aviar, por la que ya han muerto 7 personas, ha aumentado a 21, con la confirmación de un nuevo caso en la localidad de Bozhou, en la provincia oriental de Anhui. El gobierno de China estableció medidas para combatir la nueva gripe aviar H7N9, ha prohibido el comercio de aves vivas, ha ordenado el cierre de todos los mercados al aire libre, en los que se han sacrificado más de 21.000 pollos y patos, mantiene a los hospitales en alerta máxima y ha enviado las sustancias necesarias para realizar test a 409 laboratorios repartidos por todo el país. Aunque la cepa H7N9 de la gripe aviar no parece que se transmita entre humanos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunció que empezará a trabajar en una vacuna por si fuera necesaria. Además, explicó que está examinando la cadena de la secuencia genética del virus H7N9 y evaluando las posibles consecuencias con respecto a su capacidad de propagación y la gravedad de la infección que provoca. También determinarán si las pruebas existentes para el diagnóstico de la gripe aviar deben ser cambiadas. Esta vacuna tendría que probarse en hurones para determinar si se puede utilizar, pero antes de producirla quedan algunas cuestiones por aclarar. Por ejemplo, habría que saber definitivamente si el virus está siendo transmitido de persona a persona. Además, está preparando también un kit de pruebas para que los departamentos de salud pública en Estados Unidos y posiblemente en otros países realicen las pruebas de detección. Asimismo, está emitiendo directrices a clínicas y autoridades locales de salud sobre cómo detectar el virus. El inesperado brote de la gripe aviar H7N9 en China ha puesto a Hong Kong en alerta, justo 10 primaveras después de la pesadilla que vivió la ciudad, cuando el síndrome respiratorio agudo severo se propagara en menos de 2 semanas a 1.800 residentes, de los que un 17% fallecieron y pusieran a casi en estado de cuarentena a esta región administrativa especial de China. El secretario de Salud del gobierno de Hong Kong, Ko Wik-man, explicó que el gobierno está haciendo un esfuerzo para evitar que el virus se propague a Hong Kong, intensificando las medidas de vigilancia en todos los puestos fronterizos y aumentando las pruebas aleatorias en las aves locales e importadas. CST de NTN24 profundiza en la noticia y en este caso lo hacemos con la doctora Ana Fernández Sesma, profesora asociada del Departamento de Microbiología del Hospital Monte Sinai de Nueva York. Doctora,
muy bienvenida y gracias por estar en CST. Gracias por la invitación. Retomamos el tema, ¿no?, que tratábamos ya la semana pasada también, y es que ahora autoridades y científicos se han lanzado a producir una vacuna rápidamente. ¿Por qué? ¿Es la única vía? ¿Es lo más efectivo que podemos hacer así? ¿O qué pasa con cosas como Tamiflu, etcétera? Bueno, de momento se sabe que esta cepa es resistente, o sea, es sensible a Tamiflu y a todos los inhibidores de neuraminidasa que se usan, y entonces, bueno, se podría usar. Lo que pasa que no es viable usar un tipo de tratamiento de antivirales como para una población, digamos, como China o población mundial. Entonces, normalmente, como medida de prevención, siempre se hace una vacuna usando la cepa o aislamientos que haya de este brote. Y bueno, aunque tarda varios meses en elaborarse la vacuna, es mucho más fácil hacer un programa de vacunación que intentar tratar a toda la gente, a toda la población. Se está tratando ahora mismo a los afectados directamente por el virus y a la gente, familiares o gente que están en contacto con los enfermos. Y una curiosidad, si es que se puede explicar así sencillamente, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace esa vacuna? Es decir, desde que alguien enferma hasta que tienes una vacuna, ¿cuál es el proceso? Hombre, es un poco elaborado, pero ahora mismo ya tenemos tantísimos años de producir esta vacuna que está prácticamente, se hace casi automáticamente. Entonces hay una cepa, como si dijéramos control, que son los genes internos del virus que no cambian tanto como los exteriores, que los exteriores son los genes, las proteínas que nosotros producimos anticuerpos contra ellas. Sí. Entonces lo que se suele hacer es usar esa cepa y sustituir las dos proteínas nuevas, en este caso la H7 y la N9, se sustituyen en esta, como si dijéramos, cepa control. Entonces se puede hacer bien basados en el virus aislado de los pacientes, que eso tarda un poquito más, pero una vez que tenemos la secuencia se puede generar en el laboratorio un gen, o sea, una proteína que se pueda incorporar en la vacuna y se produce creciéndola en huevos. O sea, como es un virus, en general, virus de gripe crece muy bien en huevos, eso es realmente lo que hace que la vacuna tarde en producirse, porque hay que crecerlo en huevo y hay que probarlo en modelos animales. Y por ahora se informa que la transmisibilidad entre humanos o no se ha detectado todavía, o si la es, vamos, debe ser muy pequeña, pero eventualmente podría llegar Podría a llegar, mutar. Pero sí, o sea, en teoría todo es posible. Claro. Lo que pasa que, visto el caso del H5N1, que fue además mucho más virulento en aves, en todos los años que hemos tenido este virus no ha habido suficientes oportunidades que el virus cambie y no ha cambiado. O sea, los virus aviares es bastante difícil que cambie porque infectan el intestino en las aves y el pulmón en humanos. Entonces tienen que pasar por varios pasos de adaptación. Entonces, en general, por lo menos históricamente, no ha sido tan fácil que se adapten a humanos. Y entonces eso es realmente lo que nos salva un poco y nos hace ganar tiempo, porque no está establecido un ciclo de infección entre humanos todavía. Y en los casos pasados, por ejemplo, el H5N1 tampoco sucedió como se pensó, y llevamos muchos años, más de 10 años, con ese virus circulando entre las aves y en contacto con humanos. De los últimos casos, pues, como el que citabas ahora u otros que han acontecido antes, entiendo que en los últimos años, y no sé si es un interés mediático renovado o qué, pero parece que se está aprendiendo mucho cómo gestionarlo a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud está teniendo un protagonismo, entiendo que muy bueno. ¿Cuáles son las lecciones fundamentales, cosas que han cambiado en la última década de Hombre, lo que ha cambiado realmente es que el seguimiento es muchísimo más efectivo, ¿no? Entonces, hay muchas más agencias que están involucradas y hay mucha más coordinación entre las agencias. Por ejemplo, el ejemplo ha sido el H1N1 del 2009, que no fue un virus especialmente virulento o patogénico en humanos, pero como hubo una detección muy rápida en México, inmediatamente la vacuna estuvo disponible, las secuencias. O sea, ahora mismo ha sido casi como un test para ver cómo es todo ese sistema de coordinación de agencias, como el Centro de Control de Enfermedades, como la Organización Mundial de la Salud, son capaces de coordinar esfuerzos, así como los laboratorios de investigación. Entonces, fue posible hacer una vacuna bastante rápido y que luego resultó no ser tan virulento, pero se incorporó en la vacuna normal. O sea que lo que ha cambiado realmente ha sido que hay mucha más coordinación, muchísimo más muestreo y enseguida se reportan los casos, que antiguamente a lo mejor podría haber habido un caso parecido de 6 muertos en China hace 25 años, pero no lo hubiéramos sabido, también por la información. Ahora mismo está todo mucho más rápido obtener información. Bueno, qué bueno. Pues doctora Fernández Sesma, del Hospital Monte Sinaí, de aquí de Nueva York, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación a vosotros. Gracias.
Bueno, hablando de salud pública y contagios, la información es siempre esencial en una situación de este tipo. Las nuevas tecnologías, las de uso cotidiano, incluso el social media, podrían ayudar a mejorar esta información y cómo se gestiona un brote, pero también, claro, pueden causar pánico. En medio de la alerta por la gripe aviar en China y con las duras legislaciones del país asiático, los medios de comunicación se encuentran atados para informar muchas de las situaciones que acontecen. Sin embargo, Weibo, el denominado Facebook chino que se ha vuelto tremendamente popular en los últimos años desde que Twitter fue prohibido, ha permitido que el público chino se exprese desde la red. Aunque Weibo también está controlado, filtrar todo su contenido es casi imposible. En las últimas semanas, la comunidad de la red social, que se estima en unos 500 millones de personas, denunció que alrededor de 16.000 cadáveres de cerdos enfermos habían flotado por un río que proporciona gran parte del suministro de agua de Shanghái. Cuando los casos de H7N9 fueron anunciados en la prensa oficial el 1 de abril, la especulación en Weibo fue si podría haber un vínculo entre los cerdos flotantes, la gripe aviar y los seres humanos enfermos en el este de China. El 2 de abril, el gobierno municipal de Shanghái se vio obligado a dar una rueda de prensa para desmentir cualquier vínculo entre los cerdos y el virus H7N9 y señaló que se habían hecho exámenes de H7N9 a 34 cadáveres de porcino y que todos los resultados habían dado negativo. Sin embargo, el escepticismo se mantuvo en la red sobre el manejo del gobierno de la nueva cepa de influenza. El mismo día, 2 de abril, alguien que dice ser un trabajador del hospital de Nanjing Hulu publicó en Weibo un pedazo de papel con un diagnóstico del 30 de marzo de H7N9 en un paciente. La hoja mecanografiada aseguraba que la paciente era una mujer de 45 años de edad que trabajaba en una carnicería. Como era de esperar, el post en Weibo fue rápidamente eliminado, pero la imagen del diagnóstico ya había sido recogida y difundida ampliamente. Un día después, el 3 de abril, Xinhua, la estatal china de noticias, publicó un artículo anunciando 4 nuevos casos de H7N9 en la provincia de Jiangsu. Dentro de los pacientes se incluía una mujer de 45 años de edad que trabajaba como carnicera. Una vez más, las redes sociales se convierten en el medio indicado para saltarse los filtros y las censuras de gobiernos autoritarios que intentan callar la voz de la ciudadanía frente a temas de interés general. 22 y 108 son ya los muertos y los infectados que lleva la cuenta de la nueva cepa de gripe aviar en China desde el mes de marzo. Las autoridades sanitarias del país asiático trabajan en conjunto con la Organización Mundial de la Salud para tratar de establecer de qué manera se están contagiando los nuevos afectados, mientras se confirma un caso ya fuera de China. Un análisis realizado por la Organización Mundial de la Salud a partir de la información que recibe de las autoridades sanitarias de China revela que el brote de gripe aviar registrado en el país asiático desde marzo ha afectado en mayor medida a hombres mayores de 64 años. Este organismo de Naciones Unidas analizó los 63 casos registrados entre el 31 de marzo y el 16 de abril y ha comprobado que el 71% de los mismos eran hombres. Además, en el 62% de los casos tenían más de 60 años, siendo la edad media los 64, lo que prueba que los hombres de edad avanzada son el grupo demográfico más afectado. Sí, en comparación con otros virus de influenza, sabemos que hay ciertas características alrededor de este nuevo virus, este H7N9. Por ejemplo, las personas mayores son más susceptibles. Por otro lado, un grupo de científicos dirigidos por el profesor Shen Hualan del Laboratorio Nacional de Referencia de Influenza Aviar, el Laboratorio Estatal de Biotecnología Veterinaria, el Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin y la Academia China de Ciencias Agrícolas han investigado los orígenes del nuevo virus de la gripe H7N9. Tras el análisis, se encontró que estos virus que circulan entre las aves fueron los responsables de las infecciones humanas. Hay mucha información allá afuera y obviamente estamos tratando de poner juntos todos los puntos. En el momento sabemos, por ejemplo, que siguiendo el cierre del mercado en Shanghái, hubo una caída en el número de personas infectadas. Eso tal vez puede ser coincidencial o podría ser otro factor que está involucrado. Pero una de las cosas que estamos mirando es la noción de que en algunos mercados
parece transmitirse de manera más fácil de los animales a los humanos. De acuerdo a los investigadores, estos nuevos virus H7N9 son reordenamientos en los cuales 6 genes internos se derivan del virus aviar H9N2. Sin embargo, los orígenes de sus proteínas hemaglutinina y neuraminidasa no estaban claras. Se obtuvieron un total de 970 muestras de los mercados de aves vivas y las granjas avícolas situadas en Shanghái y la provincia china de Anhui. Bueno, esencialmente lo que está ocurriendo es que hemos visto cómo emerge un nuevo virus que está infectando a los humanos por la primera vez. Es el H7N9. ¿Y por qué es nuevo? Porque es emergente y porque hemos visto más de 100 casos en el último mes. Estamos preocupados. Al parecer, la nueva cepa de influenza aviar ya ha traspasado las fronteras chinas. Ayer, las autoridades taiwanesas informaron que se detectó el primer caso de gripe aviar en la isla. Mientras tanto, las autoridades de Singapur pusieron en alerta a sus hospitales ante la posibilidad de que un brote de la gripe aviar afecte a la ciudad-estado. La Organización Mundial de la Salud reconoció que esta nueva cepa de gripe aviar es una de las más letales de su tipo y aunque no se ha comprobado transmisión entre humanos, sí se sabe que se transmite más fácilmente de aves a humanos que las otras cepas de la misma. Saben que en CST no solo nos preocupamos de los datos, sino también del contexto y por eso les traemos siempre un experto en el tema. El de hoy es el doctor Eduardo Asís Baumgarten, epidemiólogo del área de gripe de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor, muy buenos días y bienvenido a CST. Muchísimas gracias, buen día. Doctor, ¿qué fue lo que encendió las alarmas en este caso de las autoridades sanitarias? ¿Por qué esta nueva gripe les generó tanta inquietud? Sí, esta nueva cepa es una cepa que está localizada ahora en la China y por lo tanto no ha tenido circulación entre humanos a través del mundo, lo cual quiere decir entonces que las personas de que estén expuestas al H7 pueden entonces pueden enfermarse gravemente y como nadie tiene realmente anticuerpos a esto fuera de las personas que han estado expuestas en la China, entonces nos preocupamos de que tengamos una situación donde esta cepa pueda tener un potencial pandémico como lo tuvo la del 2009, el del H1N1. ¿Y existe un riesgo, si es que existe, y cuánto es de que se produzca una situación similar a lo que citaba a la gripe de 2009? Sí, sospechamos de que esta cepa viene de las personas que han estado en contacto con aves o con mercados que venden aves, pero realmente no tenemos mucha evidencia de que hay una transmisión sostenida entre personas. Hay unos ciertos agrupados donde una persona se enferma y termina confirmada con el H7 y después de que un familiar que ha estado cerca con ellos también se enferma, pero no demuestra, sin embargo, que hay una transmisión sostenida. Esto es bastante común entre cepas de influenza que son nuevas. Por ejemplo, el H5N1 que afectó también el sur de Asia hace unos años atrás. Esta también ha mostrado este tipo de transmisión donde no se propaga más de 2 o 3 generaciones de infección. Nosotros esperamos de que el H7N9 también continúe de la misma forma, pero queremos estar seguros de seguir el curso de esta cepa a través de la población, porque si la cepa puede entonces transmitirse con más facilidad a través de mutaciones, entonces sí tenemos un riesgo alto de una pandemia. Por eso es que estamos siguiendo este tema con mucho cuidado. Ayúdeme aquí. Si se sabe que todos los infectados no han tenido contacto con aves vivas y todavía no se ha comprobado que exista transmisión entre humanos, ¿de qué otra manera se puede contagiar esta gente? ¿Puede ser tal vez a través de la carne de aves en el mercado? Sí, eso es una pregunta clave. Alrededor de 2/3 de los casos que tienen información demuestran de que tienen alguna historia de haber estado cerca de aves o de mercados que venden aves, pero no todo el mundo, como usted indica, alrededor de un 40% más o menos. Entonces, la pregunta entonces surge de dónde vienen entonces las enfermedades de las otras personas.
no estamos seguros enteramente en este momento porque todavía sigue la investigación epidemiológica en la China. Están grupos de los Centros de Control de Enfermedades allá con nuestros contrapartes de la China buscando los contactos de los casos y preguntándoles, bueno, ¿y dónde estuvieron? ¿Y tuvieron contactos con aves o con mercados? O sea que aún falta información. Pero también surge la preocupación de que haya formas de que las personas estén expuestas más sutiles, por ejemplo, del polvo que viene de estos mercados, personas que estén cerca del mercado, no hayan necesariamente tocado aves, pero quizás hayan estado expuestos al polvo que surge cuando las aves mueven sus alas, ¿no? Porque este virus está excretado a través de la materia fecal de las aves, que también al secarse forma cierto polvo en estos mercados. Entonces seguimos en esa incógnita de ver cómo es que la gente se está exponiendo a este virus. Ya hace unas semanas que las autoridades empezaron a trabajar en una vacuna, desarrollar una vacuna contra esta cepa de gripe. ¿Para qué desarrollarla y en qué momento se podría hacer necesaria? Sí, este es un tema crítico. Si este nuevo virus puede tomar nuevas capacidad para transmitirse entre personas con gran facilidad, entonces tenemos una situación donde se puede expandir a través de la población, se puede transmitir con gran facilidad a través de las comunidades y causar una gran morbilidad y quizás un alto porcentaje de mortalidad. Queremos entonces prepararnos por si este nuevo virus adquiere esta capacidad de transmisión fácil. Como usted sabe, por los casos de, por ejemplo, la pandemia del H1N1 en el 2009, de que los virus mutan con gran facilidad. Estos virus de influenza cambian rápidamente. Entonces queremos estar un paso adelante de este nuevo virus y ir preparando una vacuna por si este virus adquiere la capacidad de infectar a grandes poblaciones. Doctor Eduardo Asís Baumgarten, epidemiólogo del área de gripe de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CST. ...31 personas fallecidas y más de 130 infectadas. Este es el conteo provisional de la nueva cepa de gripe aviar, la famosa H7N9 en China. Por lo visto, sigue sin transmitirse o no hay pruebas de ello entre humanos, de modo que el riesgo de que escale a pandemia es escaso. Esperemos que siga así. La influenza aviar no da tregua en China. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el número de personas fallecidas ascendió a 31 en los últimos días y los casos confirmados superan los 130. Nosotros vemos de que en este virus en particular aproximadamente 1/5 de las personas fallecen, lo cual es una proporción de fatalidad muy alta comparado, por ejemplo, con otros virus de influenza, por ejemplo, el virus de influenza estacional que nosotros vemos cada estación de influenza durante invierno. O sea que esta fatalidad de este H7N9 nos tiene muy preocupados y por eso queremos mantener el pulso a esta situación. La OMS y las autoridades chinas afirman que aún no hay evidencia de transmisión entre humanos. Por otro lado, el Dr. Thomas Frieden, director del Control de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, aseguró durante un evento en Nueva York que por el momento la nueva cepa de influenza aviar no supone un riesgo de pandemia. El Dr. Frieden hace la observación de que en este momento tenemos aproximadamente 5 núcleos de transmisión donde hay personas que tienen vínculos epidemiológicos. Hay evidencia en este momento convincente de que este virus se está transmitiendo con facilidad de persona a persona, que es probable que las personas que realmente están a riesgo de contagiarse con este H7N9 son personas que han estado expuestas a animales, a pollos, a aves. Sin embargo, Frieden resaltó que de llegar a mutar, el actual virus H7N9 sí podría desencadenar una pandemia mortal. El especialista aseguró que no puede afirmar si esta mutación que le permitiría al virus de la influenza aviar transmitirse entre personas ocurrirá este año, en 10 o nunca.
es impredecible saber exactamente cuándo es que va a mutar un virus. Cada vez que el virus contagia a una persona, adentro de esa persona este virus se replica, entonces forma una serie de genomas del virus que va entonces cambiando poco a poco el RNA que está dentro de este virus. O sea que este proceso es algo que no es controlado, no se puede necesariamente predecir cuándo es que van a ocurrir mutaciones que le van a permitir a este virus de transmitirse con gran facilidad entre persona a persona. Por el momento, ni la OMS ni los CDC están recomendando dejar de viajar a China, pero estos últimos sí recomiendan a quienes van a visitar el gigante asiático tener en cuenta hábitos como lavarse frecuentemente las manos, comer únicamente comida cocinada y evitar el contacto con los animales vivos. La nueva cepa de influenza aviar H7N9 saltó a los titulares de los principales medios de comunicación en marzo, cuando se comenzaron a aparecer los primeros casos mortales. Hasta el momento, solo se ha confirmado un caso fuera de China, en Taiwán, y se identificó el contacto con aves de corral como la principal fuente de transmisión. Tanto la OMS como los CDC están trabajando en una vacuna por si esta fuera necesaria en algún momento.